Hola, mi nombre es José Alejandro Sánchez Valle. Les voy a presentar la práctica de efecto Hall realizada en el Laboratorio de Física Contemporánea 1 en la UNAM, bajo la dirección del profesor Sato y la profesora Martín. Ok, asumiré que todos tenemos un conocimiento básico de electromagnetismo y me iré directamente a la parte histórica. En 1879, Edwin Hall fue el primero en medir el equilibrio de una corriente aplicada sobre una cinta conductora dentro de un campo magnético transversal. Esto suena muy confuso. Veamos el arreglo experimental. El arreglo es una cinta conductora fina, eh, fina en el sentido de poco espesor y larga. Edwin conectó una fuente de voltaje a lo largo de la cinta conductora y de manera que al activarla se induce una corriente dentro de la cinta que recorre el largo de la cinta. Esta cinta fue colocada dentro de un campo magnético de tal manera que, como sabemos, debido a la fuerza de Lorentz, va a haber una fuerza magnética sentida o bueno, registrada por las partículas en movimiento y esta va a depender, el campo magnético va a deflectar las cargas en función del signo. En este diagrama, el producto vectorial entre V y V en el sentido positivo de la dirección Z, es decir, hacia arriba, una carga positiva, por tanto, se va a deflectar hacia arriba porque preserva la orientación y una carga negativa, por el contrario, hacia abajo. Una vez las cargas deflectadas, se tiene una diferencia de potencial entre un borde superior y el borde inferior, generando así el voltaje de Hall. Ok, el objetivo medular de la práctica de Hall es replicar el experimento de Hall, medir distintos voltajes inducidos en función de la corriente aplicada. Con ello, o con ese conjunto de datos, es realizar una regresión lineal, determinar el campo magnético, eh, ahora repetir el procedimiento, pero ahora con un gaussímetro, contrastar los campos magnéticos obtenidos con el gaussímetro y con la punta de Hall, ver si tiene sentido, y realizar un mapeo local del campo magnético dentro del electroimán. Básicamente una gráfica que nos sirva de mapa o de atlas. Conceptos y definiciones. Sabemos que necesitamos la velocidad de deriva, que muy rápidamente es la velocidad con la que se va deflectando. La densidad de portadores de carga, asumiré que ya lo saben. La fuerza de Lorentz es la presentada aquí en la ecuación 1. Y cómo es que se quiere obtener el campo magnético determinado es a partir de la ecuación 2, siendo B entre I lo llamaré el parámetro de Hall, N la densidad de portadores de carga, la carga del electrón y W el espesor, bueno, el ancho de la cinta conductora. El arreglo experimental es el que se presenta en este diagrama. Me iré directamente a la parte medular. Consta de la punta de Hall, la cual tiene su caja de control. La caja de control tiene un puerto en común del cual nace una conexión a una fuente de voltaje, una pila, y cuatro conectores, cuatro terminales tipo banana-banana. En paralelo a las terminales banana-banana se le conectarán dos multímetros, uno que registre la diferencia de tensión de Hall y otra, la cantidad de corriente eléctrica que está siendo suministrada a la punta de Hall. Cabe mencionar que la caja de control tiene una perilla la cual ayuda a modular la intensidad de corriente eléctrica que es suministrado a la punta. Adicionalmente, necesitas un software, en mi caso, Wolfram Matemática, para poder hacer las gráficas, el análisis de datos, en fin. Se sugieren este conjunto de actividades complementarias. Debido a la falta de tiempo, no lo pude realizar. Resultados. En esta figura se presentan
5 regresiones lineales, cada una correspondiente a un campo magnético distinto entre las rectas, pero fijo para una recta en específico. Aquí, rápidamente observamos que el régimen lineal tiene un voltaje de corte, que es la ordenada al origen, y la pendiente, la cual va a ser el parámetro de Hall que vamos a utilizar para la ecuación 2. Pausa el video y realiza los cálculos adecuados. Nominalmente se tiene un parámetro de Hall de aproximadamente 5 centésimas, entre promedio entre las rectas, y perdón, 5 centésimas de ohms. En el manual de prácticas se reporta que la punta de Hall está hecha con filamentos finos de un espesor de 15 micrómetros o 15 pues, a la menos 4 centímetros eh, de arseniuro de indio. Este compuesto presenta una densidad de portadores de carga de 5,67 por unidad de centímetro cúbico y una molaridad de 189,47 gramos sobre mol. Una vez realizado los cálculos pertinentes, se obtiene un campo magnético nominal de 0,216 Weber sobre centímetro cuadrado, lo cual, si lo traduces en teslas, es proporcional a 1000 teslas, lo cual no tiene sentido en la literatura. Se reporta que el campo magnético terrestre, considerablemente fuerte, es de medio Gauss, me parece, mientras que en un laboratorio lo suficientemente avanzado, se obtienen campos magnéticos de hasta 1 Tesla y son fuertes. Ok, en esta diapositiva se presentan del lado derecho las curvas de nivel, las isoclinas del campo magnético, y del lado izquierdo la densidad de la intensidad del campo magnético P. Estas fueron realizadas a partir del gaussímetro. Se asocia una matriz con un marco, con un plano cartesiano del electroimán. En este caso se considera el marco de referencia centrado en el centro geométrico del electroimán. Del lado izquierdo se ve la geometría cuadrada porque pues, es de la gráfica de la matriz. Del lado derecho se ve ahora las curvas de nivel incrustados en la geometría circular del electroimán, que es de un tipo disco. Entonces, es como si se viera un corte transversal. Si esto se traduce ahora a una gráfica tridimensional, se observa esta gráfica y se puede apreciar que cercano a los bordes solo se observan picos más pronunciados, lo cual indica que el campo magnético aumenta conforme uno se aleja del centro del disco. ¿Tiene sentido? Claro, porque al final del día el gaussímetro, una punta Hall, funciona como un circuito y se sabe, gracias a la ley de Faraday, que conforme uno se aleja, el circuito quiere compensar esa ausencia de campo magnético que nosotros estamos quitando, entre comillas, por lo que el circuito genera un campo magnético interno. Conclusiones. Debido a la diferencia de órdenes de magnitud, 1000 contra 1, obtenidas, se concluye que la punta de Hall del laboratorio funciona, sí, pero solamente para observar el fenómeno, no para realizar mediciones precisas y correctas del campo magnético. El gaussímetro es una aplicación directa del efecto Hall, así fue diseñado, pero al estar calibrado, presenta unas mediciones más precisas y realistas. Sin embargo, presenta altas fluctuaciones. ¿En qué sentido? Que el sensor, es decir, la pantalla donde tú vas a hacer tu lectura, es errática. Al depender del tiempo, porque así está diseñado el gaussímetro, genera un promedio del tiempo del flujo magnético que siente la punta del gaussímetro. Entonces, si por ejemplo tú midieras 0,5 Gauss, puedes medir poco más, poco menos, que va a variar con respecto de 0,5, pero va a variar. Entonces,
considera eso al momento de capturar tus datos. Y el mapeo se ajusta a las mediciones, claro, porque fue realizado con el gaussímetro. Entonces se cree que las mediciones, entre comillas, son realistas y se ajustan tienen sentido. Puede ser muy impreciso debido a las fluctuaciones y para resoluciones bajas, en esto me refiero a, tú tienes una tolerancia de tu orden de error con lo que vas a... ¿Por qué orden de error? Porque las matrices obtenidas tú consideras una entrada y los puntos y que son asociadas a una coordenada, es decir, donde tú pusiste tu punta de gaussímetro. Los puntos intermedios entre los puntos que tú efectivamente mediste fueron realizados con un promedio numérico. Esto es, a la entrada IJ lo promedias con los vecinos de arriba, de abajo, izquierda y derecho, inmediatos, es decir, solamente a una entrada de distancia. Una vez que alcanza una estabilidad numérica, deja de promediar, ahí obtienes una matriz al final del día que te representa la intensidad del campo magnético en ese punto, bla, 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 bla. Ok, entonces a un tamaño de matriz, por ejemplo, de 30 por 30 hay una tolerancia de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, entre matrices, los resultados son razonables. Ahora, por el momento hemos terminado rápidamente la exposición del efecto Hall. Si tienen alguna duda, agradecería mucho que me lo hicieran llegar, ya sea con los profesores, dejando los comentarios en el video o en mi contacto personal. Por el momento, gracias. Yo fui Alejandro Valle.